Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera temporada de Que Dios nos pille confesadas. Hoy empezamos la temporada muy fuerte porque traemos una de las religiones más, digamos, famosas, con más cosilla para entresacar. Hoy traemos el budismo y con una invitada súper especial que os la va a presentar ahora mi compañera. Así que nada, doy paso a Cris y vamos con el podcast. Bienvenidas, hoy tenemos con nosotras a Ana Cabello, es creadora de contenido y ha creado Aprende Budismo, una plataforma online que ahora es una escuela de estudios budistas. También es traductora en un centro budista, valga la redundancia, del tibetano al castellano, o sea que es ya una persona muy top por ello, pero no solo eso, sino que también es graduada en filosofía y psicología en la India. Muy bienvenida estás, Ana. Estamos muy contentas por tenerte aquí. Teníamos muchísimas ganas de invitarte. Muchas gracias por tenerme. También me hace mucha ilusión estar con ustedes. Gracias. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es si que podrías compartirnos una breve introducción sobre el budismo y sus principales enseñanzas. Bueno, en este caso del budismo tibetano, porque entiendo que y bueno, no sé qué podrías compartirnos. Pues mira, más allá de que el estudio principal que yo he realizado se basa en el budismo tibetano, al final hay una raíz común, ¿no? Que es las enseñanzas de Buda Shakyamuni. Y esa sí que tiene unos fundamentos principales que es practicado en todos los distintos linajes del budismo tibetano. Yo diría que como resumen pequeñito del budismo, podríamos hablar de dos pilares principales, que son la visión y la conducta. La visión se trata de cómo vemos la realidad y la conducta se trata de cómo nos comportamos en el mundo y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, la parte de la visión, ese pilar, está basado en la visión de la interdependencia. O sea, Buda enseña que la realidad, nada de lo que existe en esta realidad existe de manera independiente a lo demás, sino que existe de manera interdependiente. Eso quiere decir que yo dependo de ti, que tu existencia depende de mí, que mi existencia depende de ti, que mi bienestar depende del tuyo y que tu bienestar depende del mío. Entonces, todos los seres, no solamente los seres humanos, sino todos los seres y todo nuestro bienestar, por ende, y todo nuestro sufrimiento, por ende, está conectados, formamos parte de una red interdependiente y yo creo que con la globalización que está ocurriendo en este momento, como se puede ver muy claramente, como eso ya es una realidad muy tangible que se puede ver muy claramente. Entonces, si somos interdependientes, si la realidad es que todo el mundo estamos conectados, y estamos conectados no solo a los demás, sino también al planeta que habitamos, ahí es donde conectamos con la conducta, y la conducta se basa en la no violencia y la compasión. Porque ¿qué quiere decir? Que si yo practico la violencia hacia ti, puesto que nuestro bienestar y nuestro sufrimiento está conectado, eso quiere decir que tu sufrimiento me repercute a mí con sufrimiento. Y si yo practico algo que te va a hacer a ti bien, eso me repercute también a mí, aportándome a mí también bienestar. Entonces, por eso en el budismo las prácticas principales es de comprender la realidad como interdependiente y de alterar, digamos, de alguna manera o conformar nuestra conducta, armonizar nuestra conducta de acuerdo con la no violencia y la compasión. Eso es como un resumen así como lo más pequeñito que sé hacerlo. Asumo entonces que te identificas o perteneces a la rama de budismo tibetano, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían las características y en qué se diferencian del resto de ramas? Porque el budismo es muy amplio, digamos. Sí, el budismo es súper amplio. Bueno, el budismo tibetano llega a partir de la India, ¿no? La India, digamos que es la cuna del budismo. Buda o Siddhartha, ¿no? Era indio. Y hubo una línea dentro del budismo que proviene del linaje de Nalanda, de la Universidad Monástica de Nalanda, que hoy en día se pueden visitar las ruinas de lo que fue esa universidad monástica en la India, en el estado de Bihar, ¿no? Entonces, el sistema que se desarrolló a partir de ese linaje de Nalanda fue la lógica y la razón. O sea,
todos los estudios del camino budista se comenzó a basar en la lógica y en la razón y no en la fe ciega. Entonces, en el Tíbet comenzó a haber interés por este budismo que venía de la India y hubieron varios reyes que invitaron, sobre todo uno que se llama Trison Detsen, que fue uno de los fundadores del budismo, o que trajo el budismo primero al Tíbet, invitó al abad a uno de los maestros principales, el maestro Shankaracharya de Nalanda, ¿no? Entonces trajeron desde la India ese linaje de razonamiento, de lógica, del debate al Tíbet y se desarrolla así en el Tíbet. Entonces, el budismo tibetano se caracteriza por pertenecer a la tradición budista de Nalanda y con estas características de lógica, razonamiento y debate. Todo está todo es analizado, todo es escrutinizado, así se dice así. Escrutinado, ¿no? Escrutinado, gracias. Para ver que coincida con la realidad, porque lo más importante es llegar a una visión correcta de la realidad, más allá de los credos, ¿no? Jolín, qué interesante. No me imaginaba ser budismo para nada, ¿eh? Porque se te pinta de otra forma totalmente diferente, como algo de... No, tú solo piensa y abstráete de... Claro, o sea, no pienses nada, ¿no? Deja la mente en blanco, ¿no? Sí, lo que se nos vende y que posteriormente te preguntaremos. Ahora queríamos preguntarte acerca de ¿qué son las 4 verdades nobles dentro del budismo? Las 4 nobles verdades fue la primera enseñanza que dio Buda Shakyamuni. Una vez que Buda Shakyamuni se ilumina, estuvo 49 días en el bosque en silencio hasta que hasta que se encontró con los que fueron sus compañeros de práctica, que luego se conocieron como los 5 discípulos, y le pidieron que les diera enseñanzas, ¿no? Entonces Buda Shakyamuni, la primera enseñanza que da son las 4 nobles verdades. Y digamos que son la tesis de todo el budismo. Si tú entiendes bien las 4 nobles verdades, entiendes todo lo demás. Entonces es muy importante. Lo que Buda dice es que las 4, ¿no? Lo que Buda dice es que somos seres que sufrimos. Primero describe la naturaleza de nuestra existencia, la noble verdad del sufrimiento. Somos seres que sufrimos, dice. Y luego dice, claro, somos seres que sufrimos, pero este sufrimiento no es casual, sino que es causal. Es el resultado de una causa específica. Y ahí habla de la segunda noble verdad, que es la noble verdad del origen. El origen de ese sufrimiento, que es el karma y las aflicciones. Podemos ver más que es eso, pero así en resumen son el karma y las aflicciones. Y entonces, si tú estás sufriendo como si tú tienes una enfermedad y dices, ostras, yo tengo esta enfermedad y la causa de mi enfermedad es esta, la siguiente pregunta que surge naturalmente es, ¿esto tiene cura o no tiene cura? Es lo que te interesa saber. Y entonces eso es la tercera noble verdad, que es la verdad de la cesación del sufrimiento y de las causas de ese sufrimiento, que te habla de la posibilidad de liberarte del sufrimiento y de sus causas. Entonces tú dices, vale, yo tengo esta enfermedad y tiene esta raíz y existe la posibilidad de curarme. ¿Cuál es la cura? Y esa es la cuarta noble verdad, que es la noble verdad del camino. Es el camino que te lleva a la cesación del sufrimiento y de sus causas. Buda aquí lo que hace es que plantea un mapa de nuestra propia existencia. Las 2 primeras nobles verdades, el sufrimiento y la raíz, es nuestra existencia presente, y las 2 nobles verdades últimas, la cesación y el camino, nos plantea otra alternativa, una existencia alternativa sin sufrimiento y el camino que nos lleva. Entonces, en resumen, es eso. Yo quería hacerte ahora una pregunta que... Perdón, pero diré que... Tranquila. Bueno, hay un debate ahora, sobre todo en Occidente, en torno a por qué el budismo debería ser religión y no filosofía. ¿Tú cómo te posicionarías? Porque claro, hasta ahora, o sea, ¿realmente creéis en algo aparte del camino ese? Es que, por ejemplo, en el cristianismo, si no crees en la figura de Cristo Jesús, no eres cristiano, ¿no? Pero en el budismo no sé si hay algo así excluyente como en el cristianismo, o que le dé esa identidad religiosa. Yo miro muchas veces como la definición de religión, tiene sí. que haber la creencia en un Dios, tiene que haber eso es lo que yo he leído por ahí, ¿no? Esta figura de un Dios, pero claro, ya sabemos que abarca mucho más. Depende de cómo entendamos, o sea, yo para ver si algo es algo, tendríamos que ver las definiciones, qué definición de religión nos estamos basando.
como qué dirías tú que es una religión, en qué definición nos basamos. Claro, es que nuestro primer capítulo habla sobre qué es religión, porque realmente no hay una definición clara, sino unas características a seguir, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ¿tú qué entiendes por religión? O sea, porque, claro, yo el punto de vista que tengo es demasiado occidental. Y es que puede ser muy disidente porque, Sí. a ver, yo no comparto eso de que tiene que haber un Dios para que sea una religión, ¿no? O sea, creo que sí puede haber otras creencias o otros, digamos, entes o elementos que pueden dar ese, claro, que pueden dar ese carácter, digamos, luminoso, ese carácter divino, ese carácter... No tiene por qué haber una figura como Dios, ¿no? Lo que decías de Siddhartha Gautama, ¿no? Yo creo que sí puede tener un poco ahí... Claro, pero... bueno, claro, esto no es un debate sobre... No. No me voy a meter ahí dentro, ¿no? Pero es simplemente como saber cuáles son los elementos que consideramos religiosos, que conforman algo religioso para analizar si el budismo es una religión. Mi opinión personal, así como rápidamente, yo creo que tiene un aspecto que puede llamarse religioso, un aspecto que puede llamarse filosófico y un aspecto que puede llamarse psicológico, ¿no? Totalmente. Porque el budismo aborda lo que es la visión, lo que conforma la visión de la realidad, y eso sería la filosofía. Conforma un aspecto del funcionamiento de la mente humana, y esa sería la parte psicológica. Pero no obstante, hay rituales. Claro, yo creo que un ritual por sí mismo no puede llamarse religión, porque podemos pensar en rituales que no son religiosos, ¿no? Pero tiene ese aspecto de rituales, y por otro lado también tiene aspectos de fe, que yo creo que para mí ese sería el elemento más como más religioso, que hace de algo más religioso, en enseñanzas que no son comprobables a través de la razón. Vale. Entonces yo creo que ese aspecto sí que haría del budismo una religión. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, bueno, antes mencionabais las 4 verdades, ¿no? Y creo que también otros 2 conceptos muy asociados al budismo son la reencarnación y el karma, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de estas 2 realidades? Un montón de cosas. Vale. Sin comprender la reencarnación, no se puede comprender el karma, el concepto del karma. Sin la reencarnación, mucha gente quiere omitir el tema de la reencarnación porque no le cuadra mucho, y creer en el karma no tiene ningún sentido según se explica en el budismo. Luego tú te puedes montar tu propia idea de lo que es el karma, ¿no? Pero, y esto es una parte que cuando estudias dentro del budismo tibetano, sobre todo en un ambiente clásico tibetano, no se indaga tanto porque está muy integrado ya en la cultura tibetana en particular y asiática en general, porque también los hindúes tienen el tema de la reencarnación muy presente, ¿no? Muy integrado. Entonces yo creo que analizar y estudiar si la reencarnación es una posibilidad o no es súper importante, ¿no? Y aquí hay científicos que se han dedicado a estudiar esta posibilidad, y hay estudios científicos al respecto. Mi conclusión es que hay más probabilidades de que sí exista a que no exista. Pero para establecer que la reencarnación existe, antes de eso habría que analizar si algo llamado conciencia existe como un ente separado del cerebro y no es una mera función del cerebro, porque estamos hablando de que hay algo que continúa, que va tomando, o sea, la reencarnación estamos hablando de algo que continúa y que va tomando cuerpos, ¿no? Entonces, ese algo desde el budismo es la conciencia. Hoy en día el tema conciencia todavía es algo debatido dentro de la comunidad científica, pero hay estudios de, por ejemplo, personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, donde su cuerpo estaba en parada cerebral, y han tenido experiencias de lo que estaba, o sea, podían escuchar, sabían lo que estaba pasando en quirófano. Y luego, cuando han conseguido reanimar, esa persona ha podido dar datos y ser corroborado de aquello que estaba sucediendo. Y eso, si tomamos una visión puramente materialista, que la vida es puramente materia, se basa en la materia, no sería posible,
¿no? En teoría. Entonces, es algo que habría que establecer. Y si podemos establecer que hay algo que se llame conciencia, que existe como separado del cerebro, quiere decir que podría subsistir sin el cerebro. Entonces, si el cerebro muere y el cuerpo muere, eso puede continuar. Y entonces eso nos podría indicar que en el momento de la concepción, cuando se une el esperma y el óvulo, que estos dos ingredientes orgánicos, materiales, no serían suficientes para crear una vida, sino que es necesario que se una el elemento de la conciencia para que pudiese darse una vida. Y eso podría quizás explicar también por qué, a pesar de que muchas veces hay unión de esperma y de óvulos sanos, fértiles, no siempre se da el embarazo. Porque eso quizás querría decir que no son los únicos ingredientes que hacen falta para que la reencarnación se dé, sino que la conciencia tendría que estar ahí presente. Entonces, bueno, no os estoy dando respuestas, os estoy dando como hipótesis de lo que podría ser. Y otro concepto muy popular dentro del budismo y que también comparte nombre con un grupo de rock es el nirvana. ¿Podrías explicarnos qué es el nirvana y cuál es su importancia, por favor? Claro. Bueno, perdón, antes no se ha hablado de karma. Si luego queréis que hablemos de karma, hablamos, ¿vale? Pero te contesto esta pregunta primero. El nirvana es una palabra en sánscrito que en tibetano es ñamyaletepa, que quiere decir la trascendencia del sufrimiento. O sea que el nirvana es cuando ya has logrado cesar el sufrimiento. Es la tercera noble verdad. La verdad de la cesación del sufrimiento y de sus causas. Es cuando ya tú has erradicado de ti, de tu conciencia, tu sufrimiento y todo aquello que te causa el sufrimiento. O sea que es un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia, a lo mejor lo entiendo mal, ¿lo alcanzas cuando terminas ya lo de la reencarnación? O sea, bueno, creo que la primera pregunta que debería hacerte es, ¿estamos continuamente reencarnando o hay un momento de cese de esa reencarnación, que es cuando alcanzas el nirvana? O... Sí. Vale. Sí, entiendo la pregunta. Mientras haya karma y aflicciones, que es la segunda noble verdad, la verdad del origen del sufrimiento, mientras haya karma, vamos a seguir reencarnándonos involuntariamente. Nosotros hemos llegado a esta vida y no sabemos cómo hemos llegado, ¿no? Yo no me acuerdo de haber dicho, venga, yo voy a renacer en Cádiz, esta vida me toca en Cádiz para que me dé el solecito y está cerca de la playa. Yo no me acuerdo de haber decidido eso, ¿no? Porque hay personas que teorizan que hemos elegido venir a este mundo, en esta familia. El budismo dice que es totalmente involuntario, sino que es por la propia inercia de las aflicciones y del karma. Si tú logras eliminar el karma y las aflicciones, que es el origen, la segunda noble verdad, si tú eliminas eso, ya no hay un proceso, no hay nada que te empuje a renacer más que tu propia voluntad. O sea, ya sería como si tú desarrollas la compasión hasta un nivel, como un potencial de compasión que se llama en el budismo bodhicitta, que es la mente del despertar, que es llegar a la iluminación, que es mucho más alto que el nirvana. La gente confunde y piensa que el nirvana es lo máximo. El nirvana está por debajo de la iluminación. Si tú desarrollas esa gran compasión, tú ya no te reencarnas por el poder de tu karma, te reencarnas por el poder de tu compasión, porque tú entiendes que así como tú has sufrido, el resto de seres están sufriendo. Entonces tú te sigues reencarnando para ayudar a los seres a liberarse de ese sufrimiento. Pero es voluntario. Claro. Madre mía, escuchándote es que tengo a Platón en la cabeza. Yo que soy filólogo clásico, siempre a Platón, y a la hora de poner subtítulos a ver cómo pongo el tibetano, pero no pasa nada. Quería preguntarte también la relación esa que hay entre el dolor o el afligimiento con el budismo, ¿no? Porque hasta donde yo tengo entendido, el propio dolor es la consciencia de la existencia. El dolor es la conciencia de la existencia. ¿Eso quiere decir que siempre que haya existencia va a haber dolor? Estoy intentando entenderte para contestar. Sí. Vale. O sea que la mera existencia conlleva dolor. Bueno, eso sería algo que Buda diría, yo creo.
una existencia, habría que añadirle, la existencia en el budismo siempre se entiende como una existencia samsárica, samsárica dentro del samsara, ¿no? Y el samsara no es otra cosa que este ciclo interminable de nacimiento y muerte bajo el poder del karma y las aflicciones. Entonces, Buda lo que dice, claro, siempre que existamos con nuestra conciencia, con aflicción, eso quiere decir que siempre que seamos la raíz de la aflicción, porque esto es la ignorancia, ¿no? Entonces, la ignorancia que percibe la realidad de forma distorsionada. Entonces, siempre que nuestra conciencia esté contaminada de esta ignorancia y luego las aflicciones que surgen de esta ignorancia, que son la ira, el rechazo, el apego ansioso, la ansiedad, el miedo y todo eso, inevitablemente en nuestra existencia conlleva dolor, efectivamente. Entonces, Buda dice que eso es reversible, o sea que esa es nuestra existencia presente, pero que se puede eliminar. Antes de conectarnos a la llamada y de empezar la grabación, estábamos hablando sobre el mindfulness y todas estas prácticas de meditación, y nos interesaba saber cuál es tu opinión sobre la adaptación y la adopción del budismo en los contextos occidentales, ¿no? Que al final es como que han desligado lo de las raíces de las creencias budistas de las prácticas. A mí me parece genial que cualquier herramienta que pueda ser de beneficio para los demás llegue a todo el mundo, sea en la forma que sea. El budismo no pretende convertir, no tiene intención de ser la religión universal ni dominante, porque entiende que las personas tenemos una diversidad, como diferimos mucho en nuestra configuración psicológica, y que por lo tanto cada persona va a tener una inclinación, unos intereses, una predisposición distinta. Entonces, el budismo no quiere que todo el mundo se haga budista. Entonces, a mí me da exactamente igual que la gente se acerque a la meditación sin entender el budismo. Y yo sé, o sea, de los maestros con los que estaba en contacto, que les parece exactamente igual. Si hay una herramienta que pueda ser de beneficio, genial. De hecho, Aprende Budismo, ¿no?, que es la escuela que yo llevo, no tiene ninguna intención de convertir a nadie, sino de compartir herramientas que puedan ser útiles, más allá de que luego a ti te encarte el tema budista o no te encarte el tema budista. Totalmente. Y mencionabas a los maestros. ¿Qué importancia, qué papel tienen los maestros en el budismo? En el budismo tibetano una suma importancia, pero hay que entenderlo bien, y yo creo que este es un tema muy controvertido y poco debatido, me parece que deberían de haber más espacios para debatir esto, sobre todo para nosotros los occidentales. Es una figura muy importante en el budismo tibetano porque al final no se aprende nada si no tienes nadie que te enseñe. Claro que podemos aprender de la experiencia propia, pero aprender de la experiencia propia es como prueba y error, mucho tiempo. Entonces, claro, que haber tenido maestros que nos hayan enseñado a leer, que nos hayan enseñado a contar, a sumar, no sé, cosas, o sea, es de agradecer, ¿no? Entonces, como se entiende que llevamos en esta existencia cíclica desde tiempos sin principios, porque no hay un principio en el budismo, desde tiempos sin principios llevamos en esta existencia cíclica, contaminados, ¿no?, con una visión distorsionada de la realidad, y ahora pretendemos adentrarnos en un camino donde queremos liberarnos de esta distorsión de percepción, va a ser muy difícil porque el hábito es muy antiguo, está muy arraigado. Entonces necesitamos a alguien que haya entendido y transitado ese camino para que nos lo enseñe. Entonces, en ese sentido, la figura de la maestra o el maestro es sumamente importante. Ahora, en el budismo tibetano está muy conectado con lo que se llama con el tantra. Y el tantra es algo que se entiende de forma muy distinta en Occidente, muy desvirtuado en muchas ocasiones. El tantra, como se entiende en Occidente, no tiene nada que ver en la mayor parte de los casos con las enseñanzas de tantra dentro del budismo tibetano. Pero más allá de ese tema, en el tantra, la figura del maestro, una de las prácticas principales es ver al maestro como el Buda, como el propio Buda. Y eso es una técnica específica que tiene una función específica dentro de estas prácticas. Pero eso, como el budismo tibetano está
tan ligado a las enseñanzas tántricas, se ha extrapolado a todos los aspectos del budismo tibetano, y muchas personas lo hacen, y desde un principio parece que cuando tú te metes a budista, tienes que ver a todos los maestros como Buda, y entonces no le puedes ver ningún error y no puedes criticar, no sé qué, no sé cuánto. Y yo personalmente me parece que eso es totalmente irracional y que no tiene mucho sentido. Y va en contra de lo que es el propio budismo, ¿no? De que antes decías, ¿no? De cuestionarse, de preguntar. De hecho, el propio Buda dice, monjes eruditos, así como el oro es cortado, frotado y quemado, de la misma manera analizad mis enseñanzas y no las aceptéis por respeto a mí, solo por respeto a mí. Si Buda dice eso de sí mismo, que supuestamente es un ser iluminado, que no vayamos a hacerlo de cualquier fulanito con una toga, o sea, es que no tiene sentido ninguno, ¿no? De hecho, las enseñanzas clásicas dicen que al menos deberíamos estar analizando a un maestro durante 20 años antes de tomarlo como mi gurú o mi maestro, porque estás poniendo en sus manos algo muy delicado. Es tu propio camino espiritual, eso es algo muy delicado. Pues... Y yo creo que, bueno, no tenemos mucho más tiempo a más preguntas, pero lo que sí, no puedo reprimir mi instinto a preguntarte si nos puedes dar, aunque sea una pequeñísima, digamos, consejo o verdad del budismo, una enseñanza así pequeña que nos puedes dejar aquí para el podcast. ¿Alguna de tus favoritas o algo que creas que es necesario? Vale, yo creo que así como lo fundamental es el reconocimiento, o sea, que nos demos cuenta de que todos los seres somos mucho más parecidos de lo que somos diferentes, porque todos deseamos por igual ser felices y no sufrir. O sea, no hay ni un solo ser que desee sufrir y que no desee ser feliz. Otra cosa son los medios que una elija para llegar a ese fin. En la mayor parte de los casos es errado. ¿Pero por qué? Por nuestra propia confusión. Estamos tan confundidos que buscando la felicidad creamos las causas de nuestro propio sufrimiento, y tratando de eliminar nuestro sufrimiento nos vamos creando más y más y más, ¿no? Entonces yo creo que si llegamos realmente a ver a la otra persona y darme cuenta, cultivar este reconocimiento de, ostras, esta persona se está comportando de esta manera, y yo le puedo poner límites, puedo decir que no, me puedo distanciar, puedo hacer lo que sea, pero en mi corazón tener el reconocimiento de que esa persona, así como yo, aunque esté muy confundida, desea ser feliz y no desea sufrir. Y eso lo que hace es que nos abre el corazón y nos permite cultivar un estado de ecuanimidad y compasión, y este mundo sería mucho mejor si pudiéramos centrarnos en lo que nos une más que en lo que nos divide, ¿no? Entonces yo creo que sería como, tú quieres ser feliz y yo también, yo no quiero sufrir, y yo no quiero sufrir y tú tampoco, hagámoslo juntos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que la mejor forma de terminar el episodio ha sido esta. Así que, Ana, muchísimas gracias de corazón por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ambas, de verdad, por la invitación. Se me ha pasado súper rápido. Sí. Yo también. Tengo ganas de debatir más. Tengo como tantas preguntas por hacerte, pero... Tendremos que hacer una parte 2 de budismo, eso Sí, no cabe duda. Muchas gracias, de verdad. Así que nada, pues nada, nos vemos en el próximo episodio de Que Dios nos pille confesadas, así que nada, portaos bien.